Vamos a dar continuidad con el vocablo del apóstol Pablo, lo que él está pensando cuando él escribe. Él tiene ciertas ideas en mente, ideas que provienen ya sea de las escrituras del Antiguo Testamento o de la literatura intertestamentaria, que jugó un papel importante en la configuración teológica del Nuevo Testamento. Eso es algo más difícil de aceptar en el mundo evangélico o en el mundo teológico. La gran influencia que tuvo la literatura no canónica, o sea, la literatura que no entró al Antiguo Testamento, que se conoce como literatura apócrifa o literatura pseudoepígrafe, o, como hice una publicación yo ahora, la literatura de los judíos temprana, los primeros escritos judíos. Hizo un papel importantísimo. Sería difícil entender a Jesús, por ejemplo, cuando Jesús habla del rico y del pobre, y que uno va al seno de Abraham y el otro va al lado del sufrimiento. ¿De dónde saca Jesús esa explicación del mundo subterráneo? Pues la saca de la literatura pseudoepígrafe o literatura intertestamentaria. Es como se concebía el mundo en aquel momento. Pero eso no viene del Antiguo Testamento, eso viene de esa literatura. Cuando Judas habla del origen del diablo, por ejemplo, y dice que son los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que tuvieron contacto con las mujeres, pues eso no viene del Antiguo Testamento, eso viene del libro de Enoc, de cómo el diablo tuvo su origen. Muchas cosas del Nuevo Testamento no tienen su origen en el Antiguo Testamento, tienen su origen en esta literatura. Si hablamos de, como dice Santiago, los 3 años y medio que duró la sequía con Elías, pues ese dato no viene del Antiguo Testamento, no lo dice el libro de los Reyes. Esa idea de los 3 años y medio viene de la literatura del intertestamento. Esta literatura que se formó entre el siglo III y el siglo I antes de Cristo. Es complicado querer entender las ideas del Nuevo Testamento sin esta literatura que se llama literatura intertestamentaria, literatura que no entró en el canon del Antiguo Testamento, pero que jugó un papel decisivo en la construcción de ideas acerca de Dios, del mundo, de la vida, de la salvación, con las que arranca el Nuevo Testamento y las da por sentadas. Dígame, hermano Jorge. ¿Sí? ¿Sí? Uh-huh. Que se refiere siempre a Satanás cuando dice que fue desterrado de los cielos y tirado a la tierra. Eso no lo dice el texto. Sin embargo, la literatura intertestamentaria, cuando hablamos de literatura intertestamentaria, estamos hablando de los libros que se escribieron entre el siglo III
y el año 0, digamos, antes de Cristo. 3 siglos antes de Cristo. Los judíos trataron de explicarse el origen del diablo, por ejemplo, el origen del mal, el origen de los demonios. Y ellos tuvieron 3 explicaciones. No lo dice la Biblia, eso lo dice la literatura intertestamentaria. La primera explicación, algunos judíos pensaron encontrar en Génesis 6 una explicación. Cuando el texto bíblico dice: los hijos de Dios se unieron a las hijas de los hombres y estos crearon unos gigantes y esto provocó la cólera de Dios, esa literatura intertestamentaria pensó que allí se encontraba el origen del mal, el origen del diablo, el origen de los demonios. Los ángeles tuvieron contacto sexual con las mujeres humanas, pero no lo dice el texto. Es una explicación que desarrolla el libro de Enoc. La segunda explicación la desarrolla un libro apócrifo que se llama La vida de Adán y Eva. Y ese libro explica que el origen del mal fue la envidia. Cuando el Señor hizo al hombre, puso a todos sus ángeles frente a él para que le rindieran culto al ser humano. Y cierto ángel se negó a darle culto, aduciendo que él era mucho mejor que los hombres. La envidia fue la segunda explicación. Se rebeló. La tercera explicación que se dieron los judíos en este periodo, ellos leyeron ese capítulo de Isaías donde el personaje que se menciona como Luzbel se llena de orgullo, de vanidad, y ese orgullo lo lleva a rebelarse contra Dios. Su corazón se llena de arrogancia y decide querer ocupar el lugar de Dios. Pero eso no lo dice Isaías. Eso lo dice la explicación de estos libros, el libro de Jubileo y el libro de Enoc. Son 2 libros donde los judíos pensaron encontrar en esos textos el origen del mal. Claro, los judíos tenían que explicarse el origen del mal, porque ellos no lo tenían. Cómo el mal llegó al mundo, cómo el demonio llegó al mundo, no tenían esa idea. Así que ellos se dan esas 3 explicaciones, pero ninguna de ellas lo dice el texto bíblico. Eso lo dice la explicación de esta literatura intertestamentaria. Ahora, resulta extraño que el Nuevo Testamento le da cabida a una explicación. De cómo los ángeles cayeron, el Nuevo Testamento le da cabida a una de esas 3 explicaciones. Tanto el libro de Judas como primera de Pedro, segunda de Pedro. Y a la que le da cabida es a la primera, al contacto sexual de los ángeles con las mujeres. Eso es lo que dice Judas, los ángeles que no guardaron su dignidad. Ahora, es notorio que en la formulación de la doctrina, esa explicación que sí le da cabida el Nuevo Testamento, la teología cristiana no le ha dado cabida. A la que la teología cristiana le ha dado cabida
esa es la idea que el diablo se llenó de orgullo y de arrogancia y se rebeló contra Dios. Esa es la explicación que usted escuchará siempre. Pero eso no es lo que dice Isaías. Si usted estudia Isaías, pues el profeta está hablando del rey, el rey cuya arrogancia ha llegado al colmo. No habla de Satanás, ni de demonios, ni de nada. Y la explicación de cómo se originó el mundo de los demonios, a la que Judas le da cabida, a esa no le damos importancia. Así que el origen del diablo será un tema que podemos tratar en otra ocasión. Pero la Biblia no da una explicación. O sea, la Biblia y los libros canónicos no dan una explicación de eso. Bien. ¿Estamos? ¿Otra pregunta? ¿Usted? ¿La veo con gozo o qué? Bien, sigamos entonces con los conceptos paulinos. Hablemos del alma. En griego, la psique. El sustantivo psique, o sea, el alma, solo se encuentra 13 veces en las epístolas paulinas, de 101 veces en el Nuevo Testamento. Y el adjetivo psíquicos, o sea, almático, o lo relativo al alma, solo se encuentra 4 veces. Se advierten entonces 2 líneas de fondo en el uso paulino de psique o de psíquicos, sin que sea posible descubrir una evolución dentro de ellas. Solamente el contexto permite determinar el sentido exacto que Pablo le está dando en un texto particular. En ciertos números de casos, psique es equivalente a vida. Veamos Romanos 16:4. Las palabras no tienen una traducción única, ni un sentido único, y esto genera crisis a la hora de hacer traducciones y a la hora de hacer interpretaciones. Alma es la idea generalizada de la palabra, pero es cada contexto el que permite saber a qué se refiere. Por ejemplo, cuando dice Pablo en Romanos 16:4, ellos arriesgaron sus vidas por salvarme, y no solo yo le agradezco esto, sino también las iglesias de la gentilidad. Ellos arriesgaron, la traducción dice, sus vidas. En griego, sige, arriesgaron sus almas, pero no se refiere a esa idea que tenemos de alma, se refiere a la vida, a la existencia. Filipenses 2. Porque por la obra de Cristo ha estado a punto de morir, arriesgando su vida para servirme, ya que vosotros al estar ausentes no podían hacerlo. Hablando de Epafrodito, él ha estado a punto de morir arriesgando su psique, su alma, su existencia. Entonces, alma, como tradicionalmente se entiende, como una cierta interioridad en el ser humano, pues no es esa la manera en que Pablo la maneja en muchos contextos. Pablo usará la palabra
para referir simplemente a vida. De forma metonímica, la metonimia es la figura del lenguaje que consiste en tomar la parte por el todo. Es decir, nos referimos a algo para hablar, nos referimos a una parte de algo para hablar de la totalidad. De forma metonímica, psique designa igualmente a la persona humana en cuanto individuo. Cuando decimos tantas almas, pues estamos hablando de personas. Romanos 2:9, dice el apóstol en Romanos 2:9, sufrirá tribulación y angustia cualquier persona que sobre el mal, cualquier persona que obre el mal, primero el judío, pero también el griego. Cualquier persona, dice Pablo, o sea, cualquier alma, se refiere a la persona. En esto hay que tener muy claro la antropología hebrea. La antropología griega divide a la persona en dos partes. La parte espiritual, que es el alma, y la parte material, que es el cuerpo. Esa es la antropología griega. Pero esa antropología o esa concepción del hombre corresponde a la idea mítica de los griegos. Un día, dice él, el ser tuvo una emanación, como algún tipo de explosión. El ser para los griegos es la esencia de todas las cosas. Es como la entidad real, auténtica que existe. Y un día el ser tuvo como una explosión y pequeñitos como chispas del ser se repartieron. Y sucede que el ser creó a unos seres intermedios que le llamaban los griegos los demiurgos. Los demiurgos eran como creaciones de Dios, de ese ser, que realizaban las acciones que el ser quería realizar. Y resulta que un demiurgo de estos se desvió y en lugar de realizar las acciones que el ser quería, se puso a hacer sus propias cosas. Y el demiurgo entonces hizo algo, hizo la materia. La materia era una creación maligna de un demiurgo. Y resulta que un día el ser, cuando tuvo esas emanaciones, muchos pedazos del ser quedaron cautivos dentro de la materia. Así, en el cuerpo que somos nosotros, una chispa del ser quedó cautiva. Entonces el ser humano llegó a formar dos partes. La materia, que fue obra del demiurgo, y el alma, que es una chispa del ser que quedó atrapado en el cuerpo humano. Por eso, para la mentalidad griega, la muerte era la liberación. Esa chispa del ser, a la hora de morir, quedaba libre y se integraba del nuevo al ser. Por eso los griegos no miraban la muerte con angustia. Cuando a Sócrates lo condenan a beber la cicuta, él con gran normalidad está hablando con toda la gente, sin ninguna tristeza, sin ninguna pena, sin nada que ver en Sócrates la angustia que tuvo Jesús en el Getsemaní. Porque para Sócrates enfrentar la muerte era enfrentar la liberación de una parte del ser a la que el griego le llamaba alma, y decía
La carne o el cuerpo es la cárcel del alma. Y por tanto la muerte es la liberación de esa parte del ser que se llama alma, que se integra de nuevo a Dios. Por eso el griego enfrentaba la muerte, las guerras y todo lo demás con un gran optimismo, porque para ellos la muerte era una liberación. Nada que ver con la idea de la muerte, tanto en el mundo del Antiguo Testamento como aún en el Nuevo. Jesús ante la muerte está abatido, lo decía la palabra el día domingo. Ahora, esa idea de alma en el mundo griego no tiene nada que ver con la idea de alma en el mundo bíblico. Nada que ver. Cuando los evangélicos dicen vamos a salvar almas, ellos están hablando más en el lenguaje de Platón que en el lenguaje bíblico. Ellos están hablando más como habla la filosofía griega que como habla la Biblia. Porque cuando el evangélico evangeliza y dice vamos a salvar almas y le predican a la gente, le dicen así: mire, lo que importa, le dicen a la gente, es su alma, lo que tiene adentro, algo que está dentro de usted. Eso es una forma platónica de hablar del ser humano. Esa no es una forma bíblica de hablar del ser humano. Cuando el evangélico habla así, está haciendo más al platonismo que al pensamiento bíblico. Porque en el pensamiento bíblico, el ser humano no tiene alma. El ser humano no tiene alma. El ser humano es alma. Son cosas distintas. Porque alma, cuerpo y espíritu no son cosas que el hombre tiene. Son cosas que el hombre es desde una perspectiva particular. Cuando el hebreo quiere hablar del hombre y su conexión con el mundo divino, el pensamiento hebreo o bíblico dice el hombre es espíritu. Cuando el hebreo quiere hablar del hombre y su comunicación con el mundo que le rodea, el hebreo dice el hombre es cuerpo. Porque ¿qué vemos nosotros en nuestras relaciones? Yo no le veo su alma ni su espíritu, sino su cuerpo. Por eso los miembros del cuerpo son los instrumentos de comunicación social. Sus manos, sus pies que se apresuran, su lengua, dice la Biblia. Cuando la Biblia describe las acciones humanas de relacionarse entre los hombres, describe los miembros. Porque el cuerpo es, el hombre es cuerpo en tanto se contacta con el ser humano. Y cuando el pensamiento hebreo o la Biblia quiere hablar del hombre en cuanto conciencia de sí mismo, emplea en el hebreo la palabra nefesh y en griego la palabra psique. Habla del alma. El alma como del ser humano consciente de sí mismo. El alma humana como la existencia. Pero no es que el hombre tenga tres partes. No es que el hombre sea como formado por compartimientos. No, el hebreo habla del hombre en tres maneras de relacionarse. El hombre, en tanto se relaciona con Dios, es espíritu. El hombre, en tanto se relaciona con los demás, es cuerpo. El hombre, en tanto se relaciona consigo mismo, es alma. Pero no es que tenga cuerpo, alma y espíritu. No, es. No tiene, es.
es un concepto antropológico completamente diferente. No es que Dios quiere salvar el alma. No, no. Dios quiere salvar a la persona humana. ¿Verdad? Estas dos acepciones omnipresentes en los 70, o sea, en la versión de la Septuaginta, la versión del Antiguo Testamento traducida del hebreo al griego, traducen muchas veces el hebreo nefesh. Si bien no es clara la noción paulina de psique, lo cierto es que no describe la parte del ser humano opuesta a la carne. Fíjense bien, no lo describe. Parte que se libraría de la muerte, como podría sugerirlo 2 Corintios 1:23. En este sentido, la psique paulina no tiene nada que ver con la de los filósofos griegos. Aquí ya les expliqué cómo los griegos entendían la psique y el alma, y eso no tiene que ver nada con el mundo bíblico. ¿Queda claro esto? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Alguna confusión? Brian. Sí. Sé que, siervo, la única manera posible de decir salvar el alma en una persona sería entendiéndolo como individuo, como persona, exactamente, como vida. Solo hasta ahí, pero de ahí. Hasta ahí. Salvar el alma y salvar la vida, la existencia humana, salvar la persona. Si vamos a hablar de salvar el alma, está bien. Pero en sentido bíblico es salvar la persona humana. No es salvar algo que hay dentro del ser humano. No, eso no hay manera de cómo fundamentar semejante idea con los textos bíblicos. El alma en la Biblia no es algo que llevamos adentro. No, el alma es una manera de cómo hablamos de nosotros. Yo soy un alma. Cuando dice Jonás, no debía tener yo misericordia de tantas almas, no se refiere a algo que había en los habitantes de Nínive, sino habla de las personas en su totalidad. Eso es el sentido bíblico. Lo que sucede es que la filosofía platónica influyó tanto en los 2 primeros siglos, en los 3 primeros siglos del cristianismo, que cuando los teólogos cristianos comenzaron a hablar del ser humano, echaron mano de la antropología griega y no de la antropología hebrea. Este es el asunto. Claro, eran de cultura griega ellos, no entendían el pensamiento judío, unido al rechazo, al desprecio y al odio que le sentían a los judíos, despreciaron la manera de cómo el hebreo o el judío miraba al ser humano. Y echaron mano del pensamiento griego para hablar del ser humano. Pero no hay manera en la Biblia para hablar del alma como algo por ahí que está dentro de nosotros. No, alma es la persona. Es la persona, es el individuo, es la totalidad del ser, no un pedazo de algo. Dígame, hermana Juanita. No. Aquí entramos a esto. En esa formulación del siglo II y III y IV hubo discusiones si éramos bipartitos o éramos tripartitos. Los teólogos formados por los padres de la iglesia decían, ¿somos 2 partes o somos 3 partes? Y cuando decían somos 2 partes, querían decir somos espíritu y cuerpo o somos espíritu, cuerpo y alma. Pero la Biblia no nos dice ninguna de esas 2 posibilidades. Somos unipartitos.
O sea, somos una sola cosa. No somos ni dos partes, ni tres partes. Somos un solo ser. Somos un solo ser. ¿Verdad? No hay manera de dividirnos. El ser humano no es como compartimientos, no son como pedazos formados. No, cuando el Señor sopló sobre ese barro, hizo una sola cosa. El ser humano es un solo ser. Por eso cuando dice Pablo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, o sea, ese es el ser nuestro. No habla como los pedazos que forman el ser. No. Él dice todo nuestro ser. Le llamemos alma, le llamemos cuerpo, le llamemos espíritu. Es nuestro ser completo. Un solo ser. Todo será redimido. Todo será guardado para el día de la redención. Entonces no es cosa que el alma será salva y el cuerpo pues al infierno, como la teología platónica lo propuso y la teología cristiana luego lo agarró. Por eso nosotros no creemos en la inmortalidad del alma. Eso es griego. Eran los griegos los que creían en la inmortalidad del alma. Nosotros creemos en la resurrección del cuerpo. Eso creemos nosotros. Eso es lo que el Nuevo Testamento plantea, la resurrección del cuerpo. Por eso es que los griegos, cuando Pablo en Atenas comienza a hablar, todo estaba bonito. Estaban parando bola, poniéndole atención, y cuando Pablo llega al tema de la resurrección, no, aquí ya te perdiste, le dice. Porque Pablo plantea la resurrección del cuerpo. Y para ellos, en su marco filosófico, es imposible. Porque la resurrección del cuerpo equivaldría a ponerle otra vez al alma la cárcel, que es el cuerpo. Pero en el pensamiento hebreo es la redención de todo lo que somos. Y nosotros creemos en la salvación de la materia. Porque la materia no fue creada por ningún demonio. Es obra de Dios. Génesis capítulo 1. Todo es obra de Dios. ¿Verdad? Cuando usted ve la relación hombre-tierra, por ejemplo, que es una relación que hemos perdido, químicamente, la composición de la tierra y la del cuerpo humano es exactamente igual. La única diferencia son las cantidades. En la tierra, las cantidades de hierro, de oxígeno, de hidrógeno son grandes y en el ser humano son pequeñas. Pero si descomponemos la tierra y descomponemos el cuerpo humano, químicamente es exactamente igual. Claro, la Biblia no lo puede decir así. La Biblia lo dice de una manera diferente. La Biblia dice que tierra es alma. Permítame. El hombre en hebreo es Adán. Aquí está. Gracias, Bray. Tierra en hebreo es Adama. Adama, tierra. Dios creó la Adama. Y cuando creó al hombre, le llama Adán. ¿Qué quiere decir el pensamiento hebreo? El pensamiento hebreo no puede hablar que químicamente son iguales porque no tiene las herramientas para hablar químicamente.
pero el pensamiento hebreo lo entiende perfectamente. Por eso le llama a la tierra Adama y al ser humano Adam. ¿Qué quiere decir la Biblia? Que son lo mismo. Una de las cosas que el hombre moderno, por la ciencia occidental y la modernidad y el racionalismo, es la pérdida del contacto con la tierra. La tierra y el ser humano son hermanos. Por no decir que la tierra es la mamá. Los indígenas suramericanos tienen razón cuando le llaman a la tierra la Pachamama, la madre tierra. Eso es bíblico. ¿Por qué? Porque Génesis dice que Dios tomó al ser humano ¿de dónde? De la tierra. Es la madre. Lo que el hombre es materialmente viene de la tierra. Todo lo que hay en la tierra, eso es el hombre. Ese contacto hombre-tierra se ha perdido por la ciencia racionalista explotadora. Hay una tribu en África, no recuerdo este momento, cuando un inglés llegó, ellos se sentían angustiados porque el inglés no podía escuchar las estrellas. Él no escuchaba los árboles. Él no escuchaba las plantas. Y ellos sentían una gran tristeza por esta persona. ¿Cómo es posible que no escuche a un árbol? Porque nosotros hemos perdido todo contacto con la tierra, los ríos, los árboles, los lagos, los mares. Son simples cosas que tenemos para usar y para explotar, pero no para entrar en comunión. Leía ese día lo saludable que es que se quite los zapatos y camine sobre la tierra. Usted está entrando en contacto con lo que usted de allí viene. Es lo mismo. Es, y el texto lo dirá, del polvo somos y al polvo volveremos. Pero nos hemos desconectado con la creación, nos hemos desconectado con la tierra. No escuchamos sus gemidos, como dice Pablo, como dice esta tribu, no oímos la creación. No escuchamos. Y ellos le enseñaron a este personaje, le enseñaron a escuchar los árboles, a abrazarlo y a escuchar al árbol. Algo que para nosotros casi que es pagano, porque hemos perdido tanto nuestra idea de relacionarnos con la creación que cualquier vínculo con la creación nos parece paganismo. Pero no lo es. Es nuestra esencia. Todo lo que compone a un árbol es lo que me compone a mí. Lo que compone a la tierra es lo que me compone a mí. Químicamente es exactamente lo mismo. La única diferencia es que Dios decidió poner en nosotros algo de Él, algo que no puso en lo demás, con la finalidad que aprendiéramos a administrar la creación. Pero no la hemos administrado, la hemos explotado.
la hemos destruido. Entonces no es que tengamos cuerpo, somos cuerpo. No es que tengamos alma, somos alma. No es que tengamos espíritu, somos espíritu. ¿Alguna otra pregunta? Que haya surgido, hermano Jorge. Sí. No me equivoco, en el libro de Jeremías habla de que cuando dice que el alma que pecare, esa morirá. Es Ezequiel. En Ezequiel, pues ahí 18 parece que es el capítulo. Sí. Ahí donde hace referencia al hombre directamente. Es la persona. Es la persona. Cuando dice el alma que pecare morirá, se refiere a la persona en el pensamiento bíblico, no a algo que hay dentro de nosotros. Es la persona como tal. Bien. Psique parece estar más cerca de cardía en griego, corazón en español, donde viene cardiólogo, cardiograma y cosas más, implicando una connotación de interioridad, de energía, de afectividad. Y también está cerca de neuma, espíritu. El tema de una sola alma, utilizado ya por Aristóteles y por Pitágoras para describir la idea de unanimidad, aparece en un contexto eclesiológico y corresponde en cierta medida a la función que asume la imagen del cuerpo en Colosenses y en Efesios. Cuando Pablo dice seamos de un alma, habla de la unanimidad, no tiene que ver con la idea propiamente platónica del alma. El adjetivo psíquicos se utiliza a propósito de Adán en 1 Corintios 15:46. Leámoslo. 1 Corintios 15:46. Primera Corintios 15:46. Pero no es lo espiritual lo que primero aparece, sino lo animal. Lo espiritual viene después, lo psíquico viene después. Son posibles dos relaciones con la literatura prenóstica y con Filón. O sea, cuando Pablo está hablando de lo psíquico, le anteceden dos referencias, sea por Filón. Filón es un judío helenizado en Alejandría que interpretará las escrituras de su pueblo hebreo en clave griega. Él interpretará todo el Antiguo Testamento en clave griega, apoyándose en los dos relatos de la creación en Génesis. Estas corrientes, la gnóstica y Filón, demuestran que la creación era espiritual en el origen antes de verse corrompida. El tema de los dos Adanes. El tema de los dos Adanes, que es un tema de Pablo en Romanos 5. Pablo recoge el tema, pero le da vuelta. El primer Adán es terreno, psíquico, mientras que el segundo, o sea, Cristo, es espíritu, ya que da vida por su resurrección. De este modo se derriban dos modos de ser: el psíquico, el Adán terreno, y el espiritual, el de Cristo. Entonces, Pablo utiliza dos términos que se mueven en el mundo filosófico hebreo helenizado, en la diáspora: el psíquico y el espiritual. Y para Pablo, la existencia psíquica es la existencia del hombre sin Cristo, y la existencia espiritual es la existencia del hombre con Cristo.
Entonces, no son como dos partes del ser humano. No, son dos maneras de existir. El psíquico, que será el carnal, el terreno, y el espiritual, el neumatológico, que es el de Cristo. ¿Estamos ahí? Bien. Dale, quiero ver la siguiente. Bueno, dejémoslo ahí. Son preguntas que quedan, que no alumbran sobre el pensamiento de Pablo. Dale. Bien. Vamos a ir a un término paulino que es clave en su ética y en su teología de la salvación, el amor. Para Pablo, como Jesús, el amor es la esencia de lo que predicamos. Amar, agapán, amor, ágape. Como lo veremos, para Pablo, el amor de Dios es lo que hizo posible su incorporación a la salvación. Sin ese amor, él no hubiera tenido oportunidad alguna. El griego dispone de varias palabras para expresar la idea de amar. Philei es el verbo más común cuando se habla del amor familiar o entre amigos. El amor de la amistad, philei. El amarnos como amigos, la lealtad, el amor que nace de lo agradable que encontramos en los demás, ¿verdad? La amistad que nace de descubrir en otra persona ciertos nexos positivos con los cuales congeniamos y con los que nos sentimos sintonizados. Pero también está otra palabra, erastai, de donde viene eros, ¿verdad? Eros se refiere al amor pasional, mientras que storge indica un afecto más bien cariñoso, pero tiene que ver con el efecto expresado, ¿verdad? Esta segunda palabra tiene que ver con el contacto que surge de una atracción que tenemos, sea un contacto de cariño o de pasión. Es lo que Freud le va a llamar el líbido, eso que nos conecta como seres humanos, esa fuerza sexual que nos conecta de forma inexplicable. O sea, ¿qué es lo que lo hace atraer a alguien que no conoce? Porque el philei, usted lo conoce. Descubre en la persona cosas que le agradan, y a partir de lo que descubre en la relación de la persona, usted hace clic. ¿Ya? Así como hace clic o dice me cae mal esa persona, y de la nada le cayó mal por gusto, porque le hablaron en contra, la predispusieron, y con otras, ay, me encanta tu manera de ser, esa tu manera. Es philei, usted encontró algo, pero con eros usted no conoce nada de la persona más que la atracción. Usted hizo un clic, pero un clic de atracción. A usted le encantó,
pero en un tono muy, muy físico, muy, muy de energía sexual. El líbido, dirá Freud, el líbido. La persona hasta le puede caer mal en su personalidad, pero le atrae en su deseo. ¿Ya? Ese es el eros. Ahora, de repente aparece una palabra que se comienza a usar en la traducción griega del antiguo, o sea, en la versión de los 70, que es ágape. Los traductores comenzaron a usar esta palabra con la intención de distanciarse del carácter pasional del eros. No es una palabra que describía ese atractivo. Y para destacar el carácter específico del amor religioso, especialmente en un contexto de alianza, cuando los traductores hebreos quisieron expresar el amor de Dios que lo movió a establecer una alianza, pues no pudieron usar eros, no pudieron usar filei, y ellos comenzaron a usar una palabra griega que los griegos no usaban, y es la palabra ágape. Y este vocabulario fue tomado por todos los autores del Nuevo Testamento. Teólogos como Juan y Pablo le dieron a la ágape matices significativos. Esa palabra griega estaba por ahí como escondidita, estaba como por ahí oculta, que los griegos no le daban mayor uso. Y los hebreos que tradujeron el Antiguo Testamento hebreo al Antiguo Testamento griego tomaron esta palabra y fue la que usaron para hablar del amor de Dios que lo llevaba a hacer alianza. Pablo, fiel a su estilo, utiliza con mayor frecuencia el vocablo ágape, unas 75 ocasiones, y el verbo agapain aparece 33 veces. Juan, que es el evangelista del amor por excelencia, toda la tradición juánica, en cambio, él prefiere el verbo. Pablo prefiere el sustantivo, Juan prefiere el verbo, y valora mucho las expresiones de reciprocidad. Para Pablo, el amor de Dios es el punto de partida. Esto es clave en esto. Entendamos esto. Digo esto porque en la mentalidad evangélica, desde Anselmo de Canterbury, en su libro Ecus Deus Homo, ¿por qué Dios se hizo hombre? Él escribe este libro, les hablo del año 1200 y fichas, y él quiere explicar la salvación. Él quiere que entendamos la salvación. Y dice Anselmo de Canterbury, en una imagen que se ha popularizado mucho en el mundo evangélico, que un día estaba Dios ahí en la corte y decía: ¿qué hacemos con el ser humano? Y de repente dice el amor: yo quiero que redimamos al ser humano, dice el amor. Pero de repente apareció la justicia de Dios y dice: no, pero no lo podemos salvar de gratis, porque el hombre ha pecado, el hombre ha injuriado, ha ofendido el honor de Dios. No lo podemos salvar así por así.
si se quiere salvar al hombre, hay que pagar un precio, el precio del honor de Dios. Y Dios pregunta, ¿y qué hago entonces? Así como que Dios se mete en un problema, ¿va? ¿Qué hago? Porque mi amor quiere salvar, pero mi justicia exige un precio. Y entonces dice Anselmo que se levantó el Hijo de Dios y dice: yo me ofrezco para pagar y reparar el honor y así poder cumplir el deseo del amor. Es decir, voy a cumplir la justicia para satisfacer, voy a satisfacer la justicia para que el amor cumpla su propósito. Y dice Anselmo, y así el Hijo descendió y murió para satisfacer la ira de Dios. Eso dice Anselmo. Y esa explicación que Anselmo da en el siglo XIII es la explicación que hasta hoy pervive en el mundo de la fe cristiana para hablar de la salvación. Jesús vino, dicen, a satisfacer la ira de Dios. O sea, Dios estaba airado, encolerizado y tenía que aplacarse, calmarse, va. Y entonces, ¿qué pasó? Que Jesús se ofreció para calmar la cólera de Dios. Y entonces un Dios ya calmado, que ya no quería destruir, entonces ya podía salvar. O sea, esa es una idea tan esquizofrénica de Dios. La idea de la salvación que se maneja en los manuales de doctrina cristiana son una explicación esquizofrénica de Dios. Un Dios que tiene una cólera tan grande y como está encolerizado no puede amar ni salvar. Tiene que venir alguien a amansar la cólera de Dios. Y cuando ya está amansadito, vaya, ahora sí voy a amarlos para salvarlos. Esa idea no tiene que ver nada con la Biblia. Nada con la Biblia. En la Biblia no es la ira de Dios amansada la que abre paso al amor de Dios. No. Es el puro amor de Dios. El puro amor de Dios. Para Pablo, el amor de Dios es el punto de partida. Este amor se manifestó claramente en el envío de su Hijo. Así lo dice él. Dios nos ha mostrado su amor haciendo morir a Cristo por nosotros cuando éramos pecadores. Además, la presencia del Espíritu Santo en nuestros corazones es la prueba definitiva del amor divino. Cristo también nos ama. Y lo demostró al aceptar dar su vida, no por los justos, sino por los pecadores. En su manera de escribir, Pablo destaca esta entrega al anteponer la fórmula: nos amó, a la expresión tradicional se entregó por. Primero nos amó y luego se entregó. Por eso afirma que nada podrá separarnos del amor de Cristo. Y este amor es precisamente el motivo más profundo para llevar adelante el apostolado. Él lo dirá en Corintios: el amor de Cristo nos constriñe. A lo largo de sus cartas, Pablo muestra a los fieles
que son los destinatarios privilegiados de la ágape de Dios, llamándolos los amados de Dios. Es que el origen de todo es que Dios decidió amarnos. Eso es todo. A Israel se lo dice, no porque eres fuerte, no porque eres grande, sino porque Él te amó. Es que Dios sale al camino, ve y algo brota de Él, como un deseo, una decisión de amar, no habiendo nada malo ni bueno. Bueno, sí habiendo, pero me refiero no partiendo de lo que ve. No, puede ver lo malo que es, pero dice, lo amo. Antes de ver algo bueno o malo, Dios amó, así amó. Él decidió amar. Por eso es que el amor de Dios no se conquista. Yo no tengo que hacer nada para ganarme el amor de Dios. Nada. Este es el misterio de la buena nueva. Yo no tengo que hacer nada. Esto es lo incomprensible y lo maravilloso. Yo no debo ganarme el aprecio de Dios. Él me ama. Punto. Cuando yo decido hacer algo para Él, es para corresponderle, no para ganarme su amor. Las cosas que hago o debemos hacer es para corresponder ese amor, no para ganármelo. ¿Entienden esto? Como respuesta, aquí viene, respuesta al amor divino, los seres humanos están llamados a amarse entre sí. ¿Cómo puedo corresponderle yo a Dios su amor? La Biblia dice solo de una manera: amar al prójimo. O sea, Dios dice, ¿querés corresponderme este amor que yo te he tenido? ¿Querés ser agradecido con este amor que te he tenido? Ama a tu prójimo. Eso. Ni siquiera amarlo a él, amar al prójimo. Porque amar al prójimo es amarlo a él. Pablo menciona pocas veces el amor del hombre hacia Dios, ya que usualmente concibe la ágape como la base de las relaciones humanas. En ella se resume toda la ley. Preocupado por la unidad de las comunidades, como se ve en Filipenses 2:1, el apóstol insiste una y otra vez en detallar las exigencias concretas del amor cristiano, como en estos textos. O sea, el tema es, por ejemplo, cuando le pregunta en qué consiste la vida eterna, Jesús le pregunta, ¿qué dice la ley? Y él dice, el escriba, el doctor, amarás a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Vaya, ahora pregunto, ¿de qué le habló Jesús al escriba? ¿De qué le habló? Si eran 2 mandamientos, ¿de cuál habló Jesús? O sea, amarás a Dios y amarás a tu prójimo. Jesús dijo, vaya, ahora te voy a explicar los 2 mandamientos. ¿Pero de cuál habló? ¿Ah? Él no habló del amor a Dios. O sea, Jesucristo en ningún momento le quiso explicar cuál es el amor a Dios, porque ese se da en el segundo mandamiento. Lo que hay que entender no es el primero, es el segundo. ¿En qué significa amar al prójimo? Porque en el segundo va el primero. Dale
Esto es, dale, es explicación de todo. Bien, dejemos ahí. Vamos a llegar hasta aquí. La causa de la salvación es que Dios nos amó por iniciativa y voluntad propia. Y que ese amor ha procurado nuestra salvación. Y segundo, que la única manera como yo le correspondo a ese amor, o sea, la única manera como yo amo a ese Dios que me amó, es amar a mi prójimo. Bien, llegamos hasta aquí, hermanitos. Que el Señor perdone a los impíos que no pueden venir ahora. Que su amor tenga compasión, ¿verdad? Pasa, hermanita. Vamos a despedirnos. Todo por el día del Padre. Y todos los días están fregando al Tata. Hoy lo quieren honrar. Esto es de hacer agradable la vida de los demás todos los días, hermanitos. Todos los días agradezca a su mamá, a su papá. Todos los días celebre la vida cuando pueda. No. Es que mire, el comercio nos ha fregado, ¿verdad? Nos ha fregado mucho. Usted celebre la vida cada vez que quiera. No cuando el calendario se lo dice. No, hombre, celébrelo cuando usted quiera. Quiere celebrar sus años y usted de diciembre, pero está en junio, celébrelo en junio si le da la gana. La vida hay que celebrarla en todo tiempo. Y la vida de los demás en todo tiempo. Lo demás es puro negocio, hermanitos. Padre, que el amor que te llevó a darle a esta creación otra oportunidad y a darnos a nosotros otra oportunidad, sea el amor que nos mueva, sea el amor que nos empuje. Señor, no hay cosa más grande, dice Pablo. De todas ellas, la primera es el amor. Acepte lo que su pueblo trae. Amén. Dele al Señor lo que es del Señor.